Bueno, entonces, les puse esto porque en los equilibrios de lo que estudiamos en la economía, cuando uno gana, ¿sí? Es porque alguien ha perdido. Eso se da en la economía. O sea, el equilibrio perfecto no existe. O sea, si alguien tuvo ganancias es porque alguien perdió, alguien tuvo pérdida. Entonces, lo que hace simplemente es tomar la riqueza de uno y transportarla hacia otra persona. Y cuando uno está gana y gana y gana y gana y gana, es porque alguien está pierde, 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 pierde. Entonces, bajo el sistema de economía, eh, en el equilibrio perfecto que estudiamos muchas veces, no se analizan estos conceptos, ¿sí? Por eso es que hay muchas veces de que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, ¿no? Entonces, por eso hago esta reflexión para que en la formación que tengamos no seamos tan ortodoxos en lo que corresponde a temas de economía, sino que también veamos la parte humana, ¿no? Por eso se enfoca este pensamiento de la pobreza no es natural, es creada por el hombre. ¿Quiénes ponen las leyes de cuáles son, cómo podemos vender? Eh, las personas. Por ejemplo, si ustedes quieren ponerse un negocio de repente y no quieren que te pongas ese negocio, te ponen un montón de trabas, te ponen un montón de situaciones que tú, si vas a ponerte a emprender, más bien te desmotiva porque dicen, te ponen tantas trabas para emprender. Por un ejemplo, que tienes que pagar un montón de cosas. Si recién empiezas, no tienes, y ya tienes que sacar un montón de cosas. Y tienes al rey que te está acosando. Entonces, como que son a veces situaciones que complican el emprendimiento, ¿no? Eh, entonces, todas esas cosas están normadas. Están normadas, ya está así establecido, ¿no? Obviamente el Estado también, por su justo derecho, dice, no, tienes que pagar impuestos, está bien, sí, pero hay situaciones que generan mecanismos que hace que un grupo tenga superioridad sobre otro grupo. ¿Ya? Eso está y enmarcado en el derecho. ¿Sí? Entonces, todo eso ustedes pueden ver sin querer ir en contra o a favor de un determinado grupo. Por ejemplo, el comercio informal, si bien es cierto, hay zonas donde se ve feo que tú vas caminando y te caen un montón de vendedores, se confunde vendedores con delincuentes, y tú andas a la expectativa cuidando, andas mosca, como quien dice, porque te van a ir robando. Entonces, dicen, no, vendedores informales está prohibido, no pueden pasar. Entonces, de alguna manera, eso limita la capacidad que tienen algunas personas para poder obtener un ingreso. Pues entonces, todo eso de ahí lo hace el hombre, lo hace el ser humano. Cuando me refiero al hombre, no me refiero al sexo masculino, sino me refiero al género. Y no me refiero a género masculino o género femenino, no, 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 al género humano. Hay que tener bien claras las definiciones, ¿no? Hombre es hombre, mujer es mujer. Términos intermedios no entran en objeto de debate porque no es tema de clase. O es una cosa o es otra cosa, y lo mismo en género. El género se refiere a toda la especie como tal, ¿no? O sea, es como cuando nosotros decimos los perros, nos estamos refiriendo no solamente al perro macho, sino también al perro hembra, la perra. Entonces nos referimos al animal como especie, así también cuando me refiero al hombre. Entonces, la naturaleza no es natural, es creada por el hombre. Puede superarse y erradicarse mediante acciones de los mismos seres humanos, es decir, crea la forma pero también a estos grupos que son vulnerables, darles una oportunidad, darles algo que puedan también ellos trabajar. Genera las condiciones para que no se hagan pobres, los más pobres. Dice, erradicar la pobreza no es un acto de caridad, sino es algo que tienes que hacerlo porque no es, tienes que hacerlo simplemente, ¿no? Entonces, marcado a este pensamiento, continuamos, dice, el derecho económico, en el derecho económico confluyen las disciplinas jurídicas, jurídicas es la parte de las leyes, sociales, la sociedad como tal, y económicas, lo del dinero. Se considera como un instrumento para el logro de la eficacia económica y la justicia social, y estima que la primera sin derecho es delincuencia. Es decir, si tú haces algo que no está marcado en el derecho, cae en el campo de lo ilegal. Esto es con respecto al ámbito del derecho económico. Vamos a ver las fuentes del derecho económico. A ver que me ayude con la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, ingeniero. Ya, dale. Fuentes formales. Los procesos de crecimiento de las normas jurídicas son
estoradas del aporte del derecho. Ejemplo, la Constitución, las leyes, los reglamentos y en su ámbito de acción, finanzas de las entidades se ¿Ya? Entonces tenemos el ejemplo, la Constitución, las leyes, los reglamentos y su ámbito de acción. Tenemos las ordenanzas y las entidades seccionales, ¿no? Ahí tenemos lo que son los procesos formales, es decir, algo formal, algo que está reglamentado. ¿Y dónde se reglamenta? La Constitución como la que lleva la directriz de todo. Ahí tenemos las leyes, los reglamentos y el ámbito de acción. Lo único que está por encima de la Constitución, el territorio nacional, son los acuerdos que se hayan firmado entre naciones, ¿sí? Previo al estudio de la Constitución. Es lo único que puede estar por encima, pero de ahí nadie está por encima de la Constitución. ¿Sí? Nosotros no nos podemos ir contra un acuerdo que dice a la ONU, ¿sí? Porque nuestra Constitución no lo dice, no. Y cuando se reúnen todos los países tenemos que acogernos lo que dice la ONU. Por algo somos país miembro de la ONU. Vamos con las fuentes reales del derecho económico. A ver, otra persona que me ayude con la lectura, por favor. Dale, que alzaste la mano. Dale, Kevin. Fuentes reales. Los factores y elementos que determinan en un momento requerido el contenido de las normas creadas por las anteriores fuentes mencionadas son aquellos elementos sociológicos, económicos, tecnológicos y políticos. Manifestaciones. Ejemplo, elementos sociológicos, económicos, tecnológicos, políticos, que suelen la presión, organizaciones empresariales, sindicales, profesionales y partidos políticos. Listo, gracias. Bueno, entonces vemos aquí las fuentes reales. Cuando nos referimos a las fuentes reales, nos estamos haciendo énfasis en quiénes son los que realmente tienen influencia sobre los factores del derecho económico. Obviamente, aquí tenemos las organizaciones empresariales, se unen, hacen fuerza y pueden influenciar en qué es lo que se debe normar y qué es lo que no se debe normar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sindicatos. Miren, el gremio de transporte hace relajo, paraliza las calles y hace temblar al país. Tenemos los profesionales, se unen los profesionales, hacen los colegios. En los colegios tenemos los colegios de economistas, tenemos el colegio de contadores, tenemos colegios de ingenieros y cada uno hace su aporte, inclusive puede llegar a influenciar para que se regulen ciertos campos de la ley. Partidos políticos, miren que los partidos políticos llegan a tener ciertas curules en donde comienzan a poner y hacen y deshacen la ley según los intereses de la época de cada partido político y del quien domine o quien tenga más posesión en el tema de la materia política. Estos son los instrumentos de fuentes reales que se manejan en el derecho económico. A ver, otra persona que me ayude con la lectura. A ver, Wellington. Y de ahí va Litardo. En lo externo, estas fuentes reales resultan ser los organismos financieros y económicos nacionales, los inversionistas y banqueros internacionales, los mercados externos e incluso los gobiernos extranjeros. Pues sale que estoy silenciado. No, sí te escucho. Los gobiernos extranjeros que intereses en un país determinado. Fuentes históricas. Aquellos documentos en los que se estampan el contenido de texto de una ley o a su vez de un conjunto de leyes. Perfecto, gracias Wellington. Entonces, aquí vemos de que en lo externo estas fuentes reales vendrían a ser inversionistas, bancos, lo que había mencionado la ONU, el Fondo Monetario Internacional, que de repente Estados Unidos como nación, viene otro país, China. Entonces, ellos son agentes externos que también, de alguna manera, enmarcan los contextos que nosotros tenemos en el derecho económico nacional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos exportar determinado tipo de
productos a determinado país, llegamos a un acuerdo con ese país y establecemos las leyes que vialicen las relaciones comerciales con ese país. Entonces vamos a tener, por ejemplo, con España tenemos lo que es la doble tributación, es decir, que si ustedes, acuerdos de doble tributación se llama, que si ustedes compran algún producto en España o trabajan en España, allá ya pagaron sus impuestos, vienen acá y ustedes dicen, no, pues yo ya declaré mis impuestos en España, los presentan y dicen, ah, ya, perfecto, entonces ya tú declaraste por allá, aquí ya no tienes que volver a pagar. Pero en cambio, si te vas a Estados Unidos y haces lo mismo, tú allá en Estados Unidos pagas un montón de impuestos, vienes al territorio ecuatoriano y en el territorio ecuatoriano te dicen, ¿tus impuestos dónde están? No, esto yo lo gané trabajando allá, sí, pero eso fue allá. Usted para entrar al país aquí tiene que declarar de dónde tienen los ingresos, eso es un ingreso y tiene que pagar sobre esos valores. Entonces, ya es un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, todo eso lo hacen por las relaciones internacionales, que son los aspectos externos. Y aquí vemos que históricamente esto se ha dado en respecto a la evolución de las leyes, que está dado en las fuentes formales básicamente por la costumbre, por lo que es jurisprudencia y por lo que es doctrina. Vamos a ver cada uno de estos conceptos. ¿Me ayudas con la lectura a la persona que había alzado la mano? Yo. Dale. Norma no escrita. El cumplimiento de ciertas condicionantes jurídicamente se vuelve obligatorio, teniendo sustento en la teoría general de jurisprudencia. Cúmulo de sentencias, resoluciones o fallos dictados por tribunales sobre cierta materia, pronunciamientos concordantes para resolver determinada cuestión jurídica. Correcto. Doctrina. Conjunto de teorías y estudios referidos a la interpretación del derecho para su aplicación. Listo, gracias. Entonces vemos aquí que las fuentes formales de donde sale el derecho es por la costumbre, ¿no? Ya nos acostumbramos que el trabajo es hasta las 6, hasta las 5 de la tarde, entonces se norma por costumbre hasta las 5 de la tarde el trabajo, ¿no? Por jurisprudencia, porque sencillamente hubo una disputa entre un aspecto y otro y llegaron a un acuerdo por medio de tribunales después de muchos debates y nace una ley para que no se vuelva a repetir ese caso. Entonces, ahí viene por jurisprudencia, se llama. Por doctrina es cuando viene lo que habíamos visto al comienzo, que un fulano dice un concepto, otro dice otro concepto, entonces comienzan ellos a poner sus pensamientos, van partiendo leyes, conjunto de leyes, normas, y sale lo que se llama la doctrina, que es el conjunto de teorías que están relacionadas a una fuente. ¿Sí? Estos son fuentes formales de donde nace el derecho económico. Vamos a ver las fuentes reales. A ver, Verónica, dale con la lectura, por favor. Tienes la palabra, Verónica. Internas y externas. Internas. Grupos de presión. Ejemplo, organizaciones empresariales representadas por las cámaras de la comercio, minas, construcción, sindicatos profesionales y gremiales, partidos políticos, grupos ecológicos, de género, étnicos, etc. Y las fuentes reales externas, que son organismos financieros económicos internacionales. Ejemplo, Banco Mundial, etc. Listo. Gracias, Los Verónica. mercados externos. Perfecto. Gracias, Verónica. Entonces, vemos las fuentes reales que en la parte interna son los grupos de presión, que eso ya habíamos conversado, ¿no? Ahí tenemos las cámaras de las industrias, que cuando hay algo que afecta a sus intereses, ellos van y protestan. Dicen, no, no puedes hacer esto, me estás perjudicando mis ingresos. Los sindicatos también, los partidos políticos, grupos ecológicos, ahora también los temas de género, de étnico, bueno, en fin, todos los que se agrupan de manera interna y ejercen presión para un determinado comportamiento dentro del derecho económico, y en función de eso se marcan las leyes, ¿no? Entonces, por ahí dicen unos el aborto, dicen no al aborto, otros dicen que cuestiones, y comienzan a tomar temas que son hasta inclusive tabúes, y caen en escenarios en donde que inclusive hace que argumentos que hace épocas atrás eran consideradas algo relativamente malo, algo asqueroso, ahora dicen no, es permisible. Porque la ley simplemente lo faculta así, ¿no? Entonces, ¿y quién hace la ley? Las personas. Entonces
todo eso, ahí recalco lo que decía Mandela. La pobreza no es algo natural, es algo que lo crea el ser humano, porque el ser humano es el que hace las leyes, ¿sí? De ahí, los temas externos, tenemos las presiones externas que tenemos, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Si el Ecuador quiere un crédito, primero tiene que ir al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, cuando quiere, se pone exigente y dice, no, si tú quieres que te dé dinero, haz tal política, haz tal situación. Entonces, y el gobierno tiene que agachar la cabeza y decir, bueno, patrón, hago lo que usted me dice, pero deme la plata. Entonces son presiones externas que nosotros encontramos que influyen en el derecho económico, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos a lo que existen con estas presiones. Vemos la siguiente lámina, me ayuda con la lectura. A ver, José, para salir al receso. Ya, pero no me va a decir gracias sin no terminar, ¿eh? A ver, dale. No me hace quedar mal. A ver, dale. Limitaciones de los derechos económicos. Se refiere a los derechos económicos tradicionales, libertad de trabajo, comercio e industria o la libertad de contratación. Cualquier forma de abuso del poder económico, como las uniones o agrupaciones de empresas, intentan a dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los lucros. Ya, listo. Gracias. Ahora sí, perfecto. Entonces tenemos las limitaciones del derecho económico. ¿Qué significa esto de las limitaciones? Bueno, que uno, cuando trabaja en tema de materia, de derecho, uno tiene que poner hasta dónde puedes tú trabajar en materia de derecho, ¿no? O sea, tú, ¿cuáles son las facultades? Porque tú simplemente quieres ganar dinero, no vas a estar cayendo en temas de delito. Por ejemplo, el cigarrillo está prohibido, creo que consume el cigarrillo, no está prohibido la venta, pero creo que son pocos los lugares donde tú puedes acceder a consumir cigarrillo. Anteriormente hubo en sus comienzos, hasta en los aviones tú podías fumar el cigarrillo las veces que quieras. Tú me acuerdo tanto que salía en la televisión y decía, un boleto, sí, ¿en qué área? ¿Fumadores o no fumadores? O sea, ya desde ahí tenías. Ahora en la actualidad dicen, no, pues tú no puedes ni en espacios públicos, puedes estar prohibido en que en el parque vayas y te eches tu tabaco, porque así está la ley, ¿no? Entonces, son las limitaciones que establece el derecho económico de qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Por ejemplo, la droga, tú no puedes vender droga, no puedes comprar droga porque caes en un acto delictivo. El derecho económico te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque eso tiene algunas situaciones que causa un comportamiento distorsionado entre las personas y las vuelven adictas. Y esa actividad económica destruye familias. Entonces, eso el derecho económico te lo dice. No puedes dedicarte a este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema del trato de personas, en fin. Son cosas que dice el derecho económico. No puedes hacer eso y te limita. Si tú te dedicas a hacer un evento deportivo, allá tiene que ser bajo ciertas condiciones. No puedes hacer un evento deportivo en cualquier lado. Vas a la calle. No, tiene que ser en un espacio específico donde las personas tengan su lugar, haya seguridades, en fin. Entonces, todo esto te lo establece el derecho económico. ¿Sí? Vamos a ver la división del derecho. A ver, otra persona que me ayude. A ver, Junior. Está por aquí, lo vi a Junior. Junior Rodríguez. Derecho público. Derecho público. Conjunto de preceptos jurídicos destinados a la tutela y defensa de intereses generales de la comunidad. Por lo tanto, el derecho público será el sector del ordenamiento jurídico que regula el ejercicio de los poderes del Estado orientado a la procura de intereses colectivos o comunes. Ya, listo, entonces vemos que el derecho público es simplemente que por la naturaleza el Estado es que tiene la facultad de dictar materia respecto a lo que es normativa vigente, ¿no? Continuamos con esta parte de acá. Usted mismo, Junior, ayúdenos continúe con la lectura, por favor. Se encuentran íntimamente relacionados en la gestión del gobierno político,
sistema administrativo, jurídico y económico. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces tenemos aquí la definición de lo que es el derecho público, ¿no? Como por su naturaleza las facultades que tiene, en este caso, el Estado para generar leyes, ¿no? Las empresas también pueden generar leyes, pero solamente son reglamentos internos y rige dentro de la empresa, ¿no? El sector público es el que te establece, si tienes un reglamento, el derecho público dice tú tienes que trabajar y crear un reglamento que esté acorde a lo que dice la ley. Entonces, eso es facultad netamente del Estado. Por otro lado, tenemos el derecho privado, que no es nada más que cómo se identifica las normas jurídicas, pero con el objetivo de regular los intereses particulares de los individuos a través de códigos y leyes que se dicten para ese efecto. Entonces, tenemos el derecho privado, y aquí vemos las aristas que involucran el derecho, las áreas jurídicas, ¿no? Tenemos el derecho jurídico, el derecho económico dentro del campo privado y del campo económico, ¿no? Entonces, en el campo privado tiene una acción económica que se sustenta en algo ideológico que se vincula al mercado y se distingue prácticamente en el sector civil y el sector mercantil, donde vamos a encontrar lo que regula a la actividad enmarcada dentro del derecho privado. En cambio, dentro del derecho público, tenemos que aquí se encuentra lo que es la parte derecho administrativo económico, derecho constitucional, derecho empresarial, derecho internacional y derecho penal, que es cómo está constituido las áreas del derecho en el territorio ecuatoriano, ¿no? Aquí encontramos las principales leyes que regulan al Ecuador. Entonces, aquí tenemos unas definiciones conceptuales. El sector civil maneja las relaciones jurídicas referentes a lo que es la familia y el patrimonio. Entonces ahí te estipula quiénes son padres, quiénes son hijos, de acuerdo a la ley, quién el tema de herencias, todo ese tipo de aspectos relacionados a la parte civil. Y la parte mercantil son las relaciones jurídicas de los actos mercantiles. Recuerden que el acto mercantil está relacionado al comercio, los contratos, ya de una forma legal, sean o no sean realizados por comerciantes, ¿sí? Entonces todos se manejan bajo este concepto. Entonces, cuando hablamos de mercados, desde el punto de vista del derecho, buscamos que haya esto, un equilibrio entre un grupo y otro grupo. Aquí lo he puesto hombres y mujeres por temas de ideología que está en boga, pero es simplemente de que todos tengan igualdad de condiciones cuando van a trabajar o cuando van a ejercer comercio dentro de un mercado, ¿no? Dentro de un territorio. Entonces, eso es lo que hace referencia a los mercados. El mercado, los efectos económicos de la legislación mercantilista que dan referencia reguladora a los mercados de bienes y servicios financieros y laborales. Y por último, cuando hablamos de la parte de no mercados, nos estamos refiriendo a los aspectos que se controlan, pero que no es parte de la actividad económica, como por ejemplo, la persona que fuma un cigarrillo. ¿Quiere fumar el cigarrillo? Sí, lo hace porque le gusta, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con una actividad de mercado. Tenemos el control de los alimentos que vienen. Si bien es cierto, los alimentos se venden, entonces dice, bueno, ya tú vas a vender alimentos, pero tiene que tener identificado a qué corresponde. Y no es algo netamente de mercado, sino es algo está relacionado con temas de salud, de sanidad. Entonces, esto es lo que involucra el derecho económico y el manejo de la economía para los no mercados, ¿sí? Hasta aquí es la clase de hoy. Vamos a estar con la actividad, ya les voy a indicar en qué consiste la actividad. El objetivo de esta actividad es medir el conocimiento adquirido en los temas propuestos. Hemos visto fuentes del derecho económico y el cambio de la matriz productiva, el movimiento del derecho económico y el régimen económico constitucional. Hemos visto el derecho público y derecho privado, lo que son los mercados privados y no mercados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a dividirse en dos grupos, ¿sí? En dos grupos se van a dividir y ¿qué es lo que van a hacer? Van a responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, en un grupo va a ser un moderador y va a hacer las preguntas, se van a hacer en una sesión de Zoom, se la van a grabar y me la pasan, ¿sí? Entonces, van a contestar estas preguntas en función de lo que hemos aprendido, ¿no?
van a contestar, son algunas preguntas, son creo que como 15 preguntas. Entonces, más o menos como una especie de debate, en donde ustedes van a conversar acerca de cada uno de estos conceptos. ¿Y qué van a presentar? Van a hacer un informe, un resumen de los temas tratados. Van a contestar con sus propias palabras, ¿sí? O sea, van a explicar lo que ustedes han entendido de los temas tratados en esta semana. Van a cargar, van a hacer también 10 preguntas de manera cerrada de la unidad 1.1 y de la unidad 1.2. Eso lo van a hacer en un archivo de Word y lo van a cargar al aula virtual, ¿sí? De estas preguntas, esto les va a servir como un cuestionario del cual yo he de tomar para que ustedes tengan un banco de datos de preguntas, porque siempre me saben decir, ¿y qué va a tomar? Yo siempre les respondo, yo tomo todo. Entonces, para que ustedes también tengan una base, tengan su banco de preguntas de donde pueden salir los diferentes temas que se van a tomar, tanto en la lección como en el examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto y a las actividades que hay que realizar? A ver, Pues los grupos los escogemos nosotros. ¿O quieren que lo haga de Docracia o los doy la facultad a ustedes? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente del curso? Yo soy. A ver, Zuli. A ver, señorita Zuli. Dígame. La presidenta va a dar la palabra en este momento, como presidente del curso. ¿Cómo sugiere usted que lo hagamos? ¿Los ordeno? ¿Los agrupo yo? ¿O ustedes escogen? Por afinidad, creo que están trabajando mejor. ¿Qué significa eso de afinidad? Se podría decir con cada uno que pueda formar su propio grupo. Ah, ya, entonces... Pasó de que se formaron por grupos a dedocracia, los compañeros no pudieron hacer el trabajo porque muchos de ellos tienen la facultad, no sé quiénes otorgan la facultad de decir y tú no estás en los grupos. Y lastimosamente los compañeros se quedan sin hacer el trabajo. ¿Ya? Bueno, de ahí es un tema de derecho que tienen que aprender a convivir. Entonces, voy a darles la potestad de que ustedes se organicen, ¿ya? De que ustedes se organicen y lo que tiene que haber, ¿cuántos son? Ustedes son 26 personas, entonces van a ser 3 grupos. Dígame. Las preguntas que dice que son de elaborar 10 preguntas, es que ocupo las 10 preguntas, ¿no? Un grupo 10 y otro grupo 10. En total son 30 preguntas. Son 3 grupos entonces que va a armar. Sí. O sea, 3 grupos que se van a conformar ustedes. Ya, ok, gracias. 3 grupos que se van a conformar ustedes. ¿Sí? Entonces ustedes tienen los grupos, o si no, yo los agrupo en este momento. Eso es rapidito. ¿Y hasta qué hora podríamos trabajar la actividad? No, pues es que eso ya es tarea. Tarea, ya. O sea, vamos a tener un plazo para poder subir el trabajo. Listo, economista. Entonces, en un caso no puede, bueno, no sé si están conformes el resto, pero no podríamos hacer el mismo grupo que hicimos en macro, ¿no? En este caso mejor los agrupo, ¿ya? Eso es rapidito. Los voy a agrupar, en este momento. Le tengo que dejar de compartir y los voy a agrupar. Ahí va a salir aleatoriamente. ¿Qué pasó, señorita Heredia? Está bien como usted dijo, de que nosotros hagamos los grupos. ¿Ya? Pero no se ponen de acuerdo. Pero no se ponen de acuerdo. Pues si no se ponen de acuerdo. Es pero que yo no estoy poniendo de acuerdo, profe. ¿Ah? Sí, profe, ¿Ya? A ver, ¿qué dice Wally? Él no es este curso. ¿Cómo que no es este curso si está aquí registrado? No, profe, o sea, yo lo decía por el inconveniente del que comentó Zully. O sea, hay un malentendido porque las cosas no fueron así. ¿Ya? Entonces, yo, bueno, ya, por eso nomás lo decía para ver si... Pero ya no importa, que nos formamos nosotros los grupos, no hay problema por eso. Ya, entonces... Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces uno no tiene grupo y uno pregunta a quién le hace falta integrantes porque ya tiene, entonces a veces uno se queda afuera porque uno pregunta y no dicen, ¿sabes qué? A mí me falta uno o algo así. Entonces, pues yo creo que sería mejor así que nos pongan para saber. No, es que lo que pasó en antes, María cogió los grupos. Si el profesor nos hubiese dicho, ay, si hace, escojan en su grupo, pero no nos dijo nada, por eso no respondimos.
Ahí es cuestión de que tú hables con el profesor, pero ahorita no está dando el privilegio de escoger los grupos. Ahí no te puedes quedar afuera. Ahí Y, Lo que pasa es que el teacher de Ya, a ver, yo hablo como el caso que pasó con Zully. Yo pregunté a Zully a un grupo y en tal caso me dijo si puede llegar a su grupo al que le toque. Entonces, cuando ya llegó la hora de reunión del grupo, yo pregunté al grupo que me tocó. Pero eso es macro, porque estamos en otra materia. Si Sí, yo sé, pero lo que pasa es que, a ver, no entonces debemos ser vamos a así. hacer lo siguiente, Otra cosa de ¿ya? dar- Debe ser así porque uno sale perjudicado. Sí, Ya, la otra sale perjudicada. Vamos a hacer pero bien saben que cuando se arma grupo se manda al grupo general de WhatsApp a inconvenientes con que a tú te falta o quién no está Ya, en grupo. mira, y lo que Siempre se pasa es manda que yo, WhatsApp. yo pregunté al profesor por eso. Sí, es verdad. Ya, listo. Pregunté eso. Ya, perfecto. Entonces, miren, esta es una de las situaciones que nos enseña la materia, legislación económica, ¿no? Financiera, a ponernos de acuerdo, ¿sí? Por cualquier tema que nos encontremos, hay que aprender a vivir en sociedad. Y uno de los hechos de vivir en sociedad es aprender a convivir, aprender a tener leyes que nos permitan mantener un espacio, ¿no? Ya. Les voy a darle la oportunidad para que por medio de la costumbre, ustedes puedan llegarse a un acuerdo. Yo voy a evaluar en función de eso. Voy a evaluar 3 grupos, ¿sí? Tienen que estar los integrantes. Persona que no esté incorporada en un grupo y se comunica conmigo, profe, no encuentro un grupo, yo lo que voy a hacer, a todos los grupos les voy a castigar con 2 puntos menos en la nota, ¿sí? O sea, si alguien me llama diciendo, profe, no tengo grupo, perfecto, todo el grupo le bajo 2 puntos y a la persona que me llama le pongo los 10 puntos, ¿sí? Vamos a manejar ese parámetro. Y les doy la posibilidad de que ustedes se organicen abiertamente. ¿Estamos de acuerdo? Me parece. ¿Estamos de acuerdo? Con lo que usted está haciendo. Por mí está bien. Ya, perfecto. Miren que estamos llegando a ese acuerdo. Entonces, no voy a crear los grupos. Ustedes se van a organizar. A ver, Cedillo, vas a decir algo. Te escucho. Tú alzaste la mano. Es que, sí, es que antes, ejemplo, en el grupo de macro, Ajá. ejemplo, María se había quedado fuera. Claro, ella no estuvo en clase, obvio. Se quedó fuera. Claro, porque, o sea, porque De todos ahí, los estudiantes, los compañeros deben estar en un grupo. ahí tiene que hacer la misma actividad que le asigna Zuli. Converse con Zuli, que es la presidente María Auxiliadora, para que usted también pueda tener su nota, ¿no? Y aquí todo es tema de comunicarse, comunicación efectiva. Sí, o sea, es que aquí la perjudicada soy yo porque como bueno, es que el motivo, sí, eso fue. Yo solo decía mi humilde opinión. Sí, pues es que si ya faltó la clase, pues ya tiene falta, pues no, eso no hay problema. Ya usted justifica y se le da las facilidades para que no pierda la nota, porque tampoco queremos perjudicarla, ¿no? Aquí es que todos estamos en un proceso de formación y estos escenarios que vivimos ahorita se dan en la vida laboral diaria, ¿sí? Esto es normal, es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es que podamos seguir adelante en armonía. Entonces, de la materia anterior, María Auxiliadora, yo le di una solución, le di a Zuli. De repente usted puede trabajar con Zuli en conjunto con esa solución que le di, ¿no? Entonces converse con Zuli para que pueda hacer el trabajo y tenga su calificación, ¿no? Entonces podemos trabajar las dos economistas. Sí. Listo, gracias. No hay problema. Eso, Profe, pero Zuli sí tiene grupo y Gardania también. Ahí organícense, ¿ya? No quiero ver personas repetidas, ¿sí? En los grupos. Sí, ahí aprendan a organizarse, eso es parte de la formación. Trabajar en equipo. Aquí estamos trabajando en equipo, todo el curso es un equipo. Aprender a trabajar en equipo. Profesor, una pregunta. Dígame, señorita María Fernanda. ¿Me escucha? Ahorita ¿cuántos integrantes es por grupo de ahorita de esta materia? Ya, aquí me parece 26 integrantes. Entonces yo lo que hago es 26 dividido para 13. ¿Sí? 26 dividido para 3 me da a un promedio de 8 o 9 personas. Ahora, si son más integrantes, obviamente se va a sumar, ¿no? Entonces, debería ser entre... ¿Cuántos son en total? 30. O sea,
Hay 25, sino que No, tendría que habríamos ser 24, profe, porque yo estoy conectado de 2 dispositivos, porque 24. Entonces 24 estamos hablando de un promedio de 7 y 8 personas por equipo. Son 3 equipos que van a formar, de 7 a 8 personas. ¿No? Y si ya alguien sobra, pues se podría integrar a otro grupo. Claro, pues. Póngase que alguien se inscriba el 30 de mayo, ya le va a tocar anexarse un grupo y hacer todas las tareas que... Ahí tienen que ponerse de acuerdo. Por eso miren que yo hasta he sido benévolo con los temas de las asistencias. Al menos todo el mes de mayo yo estoy justificando las asistencias a todos. Ya a partir de junio ya comienzo a ser más minucioso con el tema de la asistencia. ¿Sí? Entonces, Bueno, la actividad que van a trabajar, 3 grupos, tienen que hacer el videíto, me pasan el videíto, tienen que hacer el informe y las preguntas. Son 3 cosas que tienen que hacer, ¿no? El video eso me lo tienen que pasar por WhatsApp, me lo pueden pasar por correo. El video es en base a las 12 preguntas que ustedes formulan. Exactamente. Es un diálogo que ustedes van a hacer. Los dos son un trabajo autónomo, independiente, ¿no? Sí, son trabajos autónomos, son trabajos para casa. Es tarea, eso no es taller. Son tareas. ¿Ya? Y lo que es las preguntas, eso yo les hago para que ustedes mismos vayan haciendo el cuestionario. Y darles la oportunidad que ustedes también tengan una base de preguntas, porque si no, yo hago las preguntas y después yo ya sé lo que ustedes me vayan a decir, pero profe, que mira, que es un cuestionario. Yo cuestionario no les doy. Yo lo que hago es tomo de todo lo que hemos visto. Ustedes ya saben cómo han sido los exámenes que cuando hemos trabajado, yo tomo de todo lo que enseño. ¿Sí? Y en el examen va a durar 1 hora, van a ser bastantes preguntas, porque es bastante lo que involucra la materia, ¿no? Entonces eso es lo que, para que a ustedes se le haga fácil, tengan un mayor elemento de trabajo, hagan un cuestionario, pero hagan un buen cuestionario, ¿no? Hagan preguntas bien elaboradas, que cuiden la semántica, cuiden la ortografía, que tenga correlación lo que teman, o sea, hagan lo que tengan, hagan un buen cuestionario, ¿sí? Por eso tienen tiempo para realizar esta tarea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, ¿para cuándo era la tarea? ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de junio. Ya. Hasta el 1 de junio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya estamos ya pasaditos 2 minutos del tiempo. Nos quedamos hasta aquí y ya nos veríamos, Dios mediante, el día martes nos veríamos, ¿no? Entonces, tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos el martes, Dios mediante. Gracias. Gracias. Chao, chao.